¿Cómo anda, Moreno? Gracias por estar, No, gracias Sí, a ahora vos por vamos a el hablar. ¿Está enojado o no? No, ¿por qué? Ah, no, lo veo con cara de enojado, ¿no? No, Bueno. por la luz, que estaba La mirándolo, luz. estaba ¿Está tratando preocupado? de escuchar. ¿Preocupado sí o no? Eso sí, lógicamente. ¿Sí? La patria en este estado te preocupa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le gustó lo que dijo Alberto o no? Sí, estuvo prudente, estuvo prudente. Me parece Sí, bien. sí. Bien, ahora vamos a hablar, Moreno. ¿No pega una el gobierno, Moreno, o encauzó un poco el barco en estas últimas horas con la CUNSA? No pega una. Hoy las reservas le bajaron Sí. más de 3.000 millones, no pega una, ni va a pegar. Sí me parece que es aflojó el interesante, dólar, por lo menos. me parece que es interesante esta reunión, esta convocatoria que están haciendo a los economistas de los distintos espacios políticos. De alguna manera están reconociendo que no pueden y empezamos el proceso quizá de un gobierno de transición, que es lo importante. Me parece que entre el gobierno que es pero que no es y el que tiene que venir, que obviamente Alberto, debe seguro. ser Alberto, pero todavía no está electo, es necesario poner un colchón porque hay que equilibrar la macroeconomía. Vos no le podés pedir al gobierno que viene que resuelva el tema fiscal, el tema del sector externo. Me parece que tienen que haber decisiones en las próximas semanas que encaucen esto y como lo hizo Duhalde, dejen un camino transitado. Duhalde nos dejó a nosotros un camino transitado. Después lo asfaltamos, le hicimos mejor, le pusimos flores, pero Duhalde nos hizo el camino, que es lo que vengo insistiendo que tiene que pasar. Me parece que lo que alguna vez hablamos acá, que mientras esté Macri, mañana siempre va a ser peor que hoy, se está cumpliendo. Entonces es preferible que lo resolvamos institucionalmente. Me parece que esto que acaban de hacer No en que el se Ministerio vaya de antes, Economía... pero no que se vaya antes. Bueno, no Hay sé, si hay se un quiere- intendente que dijo que se vaya Pero mañana. si se tiene que ir, mientras sea institucionalmente, Sí. mientras A través sea... del Congreso, dice usted. Pero claro, no hay ninguna otra posibilidad. No, está bien, se lo Por pregunto. eso, o sea, tienen que ser los gobernadores, tienen que ser los dirigentes, tienen que ser los senadores, tienen que ser los diputados. Y me parece que esta idea de convocar en el Ministerio de Economía a distintos economistas para empezar a contar la pata a la sota vale la pena. Mira, Daniel Filmo, por ejemplo, dijo el otro día, cuando se iba a Duhovne, que Duhovne había sido el peor ministro de Economía de la democracia recuperada. ¿Y Macri es el peor presidente de la democracia recuperada o de la Rúa fue peor? ¿Quién es el peor para usted, Moreno? No hay duda que fue ¿Quién es el Macri. peor? Ah, Macri No es hay peor duda, que de la ¿no? Rúa. Pero no es el peor Sí. de la democracia para acá, es el peor desde Perón y Eva para acá. Ah, bueno, usted no le doble la apuesta. Aparte lo dije en Sí. el 16, es el único que se metió con la comida del pueblo. No hay ningún gobierno de Perón y Eva para acá que se haya metido con la comida del pueblo como se metió Macri a los 15 Está días sacando de los la gobiernos salida. militares, ¿no? Está sacando las dictaduras. No, estoy evaluando económicamente. Sí. Los gobiernos militares tiraron mis amigos vivos al mar. O sea que esto está fuera de No, discusión. listo, por eso. Pero estoy evaluando económica. Bien. Económicamente, Videla sacó las retenciones en los 80, 4 años después. Y Krieger Bacena devaluó y puso las retenciones. Este es el Usted único. dice que la economía de Macri es peor que la de Videla. Pero sin ninguna duda. Ah, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, Videla fue un experimento o un modelo neoliberal. Macri fue un experimento oligárquico. No hay nadie que se pueda meter con la comida del pueblo si no es oligarca. Macri fue Blanco Villegas. Hasta que vino el fondo. Cuando vino el fondo, la cosa cambió. A ver, chico, ¿qué le quería? No, ahora le quería ahora lo preguntar suma Timerman. ¿Qué le quería preguntar, le chico? quería preguntar a Moreno, ¿lo hizo Sí. a propósito? O sea, ¿quiso dejar a la gente con hambre, Macri? Macri, en realidad, cuando nosotros decíamos Mauricio es Macri, nos equivocamos. Es Blanco Villegas. Y entonces es un oligarca, es el tipo que la mamá le decía, nene, si alguna vez llegás a hacer algo, acordate del campo, que el campo salva al país. Y él, con eso lo educaron. Cuando llegó a hacer algo, él pensaba que el campo son las 1000 familias de la sociedad rural. Entonces inmediatamente devaluó y sacó la retención y duplicó el precio de la comida. ¿En qué cabeza cabe? Claro que lo hizo a propósito, pensaba que le iba a salir. Ahora, es obvio que si vos duplicás el precio de la comida, todo lo que te pasa después, lo que pasó. Hasta que vino el Fondo Monetario. Y ahí sí, sobre todo en el último año, trató de hacer un modelo neoliberal, pero ya es tarde. ¿Cómo lo va a recordar la historia a Macri, Raúl? Bueno, yo me quedé en algo que dijo Guillermo Guillermo, a Moreno. Franco decía Mauricio es Blanco Villegas. Mauricio no es Macri, Mauricio Franco es Blanco Villegas. Bueno, yo creo que Macri, digamos,
Hay algo que quería preguntarle a Lavagna. Sí. ¿Por qué? Perdóname, tenía que cortar el móvil. Te pido disculpas, por vos me lo pediste, te pido disculpas. Pero es lo siguiente, Roberto, es una cosa que viene planteando Daniel Arroyo hace mucho tiempo y Roberto Lavagna lo planteó el otro día, la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. Uno puede entender que no la declararon antes para no demostrar que estaban en una situación caótica y qué sé yo, pero ahora que se sabe que está en una situación caótica, que el lunes 12 con la devaluación del 30%, de 3 millones de indigentes se pasó a 4 millones de indigentes. Indigente es aquel que no morfa nada. No, que no le alcanza para cubrir la mínimo, canasta básica alimentaria. En otras palabras, no come todos los días. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema en decretar ahora que estamos en que reconocemos que estamos en una situación comprometida, la emergencia alimentaria, que le permitiría al Ejecutivo reorientar partidas presupuestarias hacia comedores escolares, hacia comedores comunitarios y resolver ese problema, por lo menos? Bien, ¿por qué cree que el gobierno no declara la emergencia alimentaria? Miren, ahora, ¿Lo debería hacer o no es innecesario? Ya? Mire, ahora lo que tenemos que hacer es equilibrar la macroeconomía. Hasta que no se equilibre la macroeconomía y este gobierno no lo puede hacer. ¿Qué significa equilibrar la macro? Sí, a ver, significa que vos podés generar los dólares para honrar los compromisos en términos de intereses que tenés con el mundo, en términos de la deuda, y a su vez generar los dólares que la Argentina necesita para vivir. Y en términos fiscales, que tengas el superávit necesario en pesos para ir a honrar, comprar esos dólares que te van a venir del sector externo, para honrar los compromisos de la deuda. ¿Qué compromisos de la deuda? Los intereses. Porque el problema que tenés en los últimos 15 días es que ahora no es que ya no tenés la plata para los intereses, ahora se te empezó a ir el principal, se te empezó a ir el capital. Nosotros teníamos un problema de sector externo en términos de cuenta corriente, presuponiendo que la deuda que tenías te la iban a refinanciar. No podías pagar los intereses, vino el fondo para pagar los intereses, pero el principal no te lo pedían. Desde hace 15 días te empiezan a pedir el principal, el capital. ¿Qué fue lo que pasó hoy? El Tesoro tuvo que devolverle a los bancos 2.600 millones de dólares porque los bancos le dijeron: la plata que te presté, devolvémela, porque las garantías que me dejaste no las puedo ejecutar, que son los bonos. Entonces, lo que ha pasado ahora es una situación de extremada emergencia, porque no solo no tenés para pagar los intereses, sino que te piden el principal. Bueno, si no paramos esto, el final es muy complicado. Moreno. Porque el problema es el abastecimiento de mi pueblo, y somos un pueblo... ¿Puede faltar urbano. Morphy, dice usted? Mirá, si no se ponen de acuerdo esta semana con el combustible, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Bueno, acá me dice hay que de acuerdo algunos... con la carne. A ver, ¿cómo Sí. salía eso? No, que a ver, Moreno dijo muchas cosas, como siempre, dice muchas cosas. Lo primero, hay que recordar que lo que está diciendo Guillermo Moreno es el tema de los repos. Digo porque es importante. Y segundo, el tema de la carne, de los alimentos. No, digo porque va todo junto. Entonces el tema de los alimentos. En la Argentina se dejaron de consumir 10 kilos de carne por año. Porque evidentemente había bajado el consumo. Bueno, ahora puede haber desabastecimiento porque no hay precio de la carne. Eso es lo Sí que hay. $1.22 el kilo vivo, que es lo que están pagando los chinos en el vivo, porque se lo llevan a $5 Está bien, pero espere, Moreno, hubo un en el acuerdo fondo. recién, discúlpeme, porque Sí, es hubo un dato. una A ver, ¿cómo es, reunión Nati? A ver. de la mesa de la carne, ¿no? Con el presidente de la Claro, ¿y qué Nación y acordaron? también estaba el secretario de Agricultura de Chevere, que bueno, ahí se acordó que de acá, por lo menos hasta fin de año, van a congelar los precios. Bueno, similar Con el a lo combustible. exactamente, que hoy también hubo reunión, que están queriendo pasar de un decreto a un acuerdo, o sea, marcha atrás otra vez del gobierno. Igual. Que había puesto un decreto, decir que iban a congelar las naftas. Todavía no hay acuerdo con eso y están negociando con los gobernadores. O sea, tenemos que tener claro una cosa importante. En la Argentina, como el barril de crudo se vende a $59, pero el gobierno lo paga a 45 pesos por dólar, el barril de crudo se vende a $40, el barril. Mientras que en el mundo está casi 60. Es imposible eso para el gobierno y eso es lo que están discutiendo ahora. Sí, ¿lo llamó Alberto Moreno o no? No. ¿No? ¿Y si lo llama? No creo. La verdad que no creo. Ni yo lo llamo, ni él me llama, así que no creo. Pero si lo llama, ¿iría a un gobierno de...? No creo, no. No creo que me llame y no creo que... ¿Pero yo por qué están tampoco vaya. peleados?
No, tenemos diferencias, pero yo lo voté, lo voy a seguir votando Sí. y le deseo que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a mi patria. Pero vos me estás hablando en términos personales, Sí, ¿no? y si lo llama Es como Cristina- lo mismo, yo te digo, si te llaman a vos de otro canal, ¿vas a dejar Crónica? No. Y bueno, entonces, Ni loco. ¿viste? Sí, Entonces, ¿y se lo llama Cristina? no, tampoco, Tampoco. no creo, no creo. ¿Qué No, le ya pareció? está, son etapas que se van. Se cumplió. Sí, ya está, no. ¿Qué no. le pareció la medida de bajar el IVA a los alimentos? No, son tonterías eso. Eso lo único que hace, lo hablé con vos, lo único que hace es generar IVA técnico en alguno de los eslabones de la cadena. Vos imagínate, el panadero compra la bolsa de harina con IVA y vende el pan sin IVA. ¿Dónde se vio eso? Y aparte aplican una ley que no es la que corresponde, defensa del consumidor. Es una tontería, no saben nada. Te diría que Es están una burrada gobernando eso. Sí, a ver. bajo emoción violenta. Viste que no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Bueno, por eso creo que esta medida de hoy, de la CUNSA, de convocar a ¿Le los pareció bien economistas, muy bien, porque es una manera de decir, miren muchachos, empieza el gobierno de transición, al margen de decir, viste que una de las opciones era a Macri ponerle una capelina, viste, y decir, le pones una carroza, y bueno, le pones y lo dejas ahí, y te olvidás, y en algún lugar empezás a gobernar. Me parece muy bien lo de los radicales. ¿Qué dicen? ¿Que se están yendo? No, ahora vamos, tengo a Paula Bulini ahí Eso con le los gustaría radicales. a Moreno A que usted se le gustaría que se vaya, ¿no? Espérame un Sí, minuto, se tendrían que haber ido. Sí, pero se tenía que haber ido bueno, antes, siempre lo dije. Ahora voy con Paula Bulini, que está en la cumbre del radicalismo, que es secreta. ¿Empezó un gobierno de transición, Timerman, o no? ¿Hoy o no? ¿O es demasiado grandilocuente decir eso? Decir que... Que comenzó un gobierno de transición luego de todas estas reuniones. Yo creo que el gobierno en este momento está tratando de poner paños fríos y tratar de pasar esta situación, y por todo lo que se dice y lo que hablaron esta mañana el ministro presidente del Banco Central, van a tratar de mantener un dólar relativamente estable a pesar de la inflación que está proyectada para el mes que viene y para el otro mes, producto de la devaluación. Pero yo no creo que hayan abandonado la carrera electoral. ¿Ah, no? Para nada. Para nada. Y la salida de Lilita y la que empuja Ganamos en octubre, básicamente dijo Lilita. esa situación es Lilita Carrió. Y la semana que viene vuelve Durán Barba. Ah, ¿vuelve Durán Barba? Vuelve Durán Barba. vuelve. Se Fue al va a juntar casamiento con... de un sobrino. Durán Barba vuelve. sigue trabajando, tiene contrato. Yo le quería preguntar a Sí. Moreno si ve con posibilidades que Macri llegue al balotaje con todas las medidas que anunció, los cambios en el gabinete. ¿Tiene ¿Tiene chance? alguna posibilidad, alguna chance? yo No, No tiene creo. chance. Yo coincido, Timerman dice que tampoco. A ver, usted. coincido con Raúl que la voluntad de ellos, Sí. bueno, la voluntad, yo digo lo que objetivamente tiene, al menos mi voluntad, tiene que pasar. Cuando el ministro de Economía, que acaba de asumir, convoca a los economistas del resto de la fuerza política, le está diciendo, bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo en cómo equilibramos la macro y olvidémonos de lo que está pasando. O sea, el actual presidente no puede equilibrar la macro y es injusto que la tenga que equilibrar el que viene, porque en realidad va a dejar parte de su capital político. ¿Cuánto le cuesta a Alberto enderezar el Y le va- rumbo? si En recibe tiempo, esto, sí. digamos, si por esta situación Recibe de estos magia. números de hoy, la foto de hoy. No, recibe. es una barbaridad. Vos imaginate que tenés el déficit fiscal total superior al que hizo colapsar el gobierno de Alfonsín. Cuando Alfonsín se fue, Sí. tenía menos déficit fiscal del que tenemos hoy. Y cuando De la Rúa se fue, teníamos menos déficit del sector externo del que tenemos hoy. O sea, dos situaciones. Estamos peor que con De la Rúa en ese punto, dice usted. ¿Cómo? Con ese punto estamos peor que con De la Rúa. Y que con Alfonsín al Y que mismo con tiempo, en el mismo lugar. Por eso esto es peor que el 89 y peor que el 2001. ¿Está bien? Esto es lo que hay que entender. Ahora, ¿quién ordena esta macroeconomía? Por el punto de vista electoral vendrá Durán Barba, ¿qué hace toda esa pavada? Sí. Mirá, cuando la economía se desordena, solamente lo que hace la política es jugar a la política. Bueno, en este momento, está que Durán Barba, que esto, que Lilita. Mira, cuando se desordenó la economía, como está desordenada, acá hay que ordenar primero la macro y después volver a hacer estas cosas. Por eso me pareció muy prudente lo de Alberto. Alberto dijo, miren muchachos, vamos a ser claros. Acá hay una situación económica que está desbocada y que hay que ordenarla. Nuestro gobierno no pretende de ninguna manera ir a un default. Queremos seguir en el acuerdo con el fondo, queremos hacer todo lo que el mundo razonablemente quiere de un país que está inserto en el mundo.
cuando digo el mundo, digo el mundo. Sí, 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 porque claro. no quiere nadie, ni los chinos, los norteamericanos, ni Putin, ni el Papa, ni Macron, ninguno quiere que la Argentina vaya al default. Ahora, hagamos las cosas para que no sea. Por eso me pareció muy prudente lo A ver, de Carlitos. Y esa prudencia, ¿Roberto Labaña es el hombre indicado? Roberto Por- Labaña era un gran candidato para la transición en abril cuando lo dijimos. Y quizá le hubiese ido bien y hoy sería el candidato natural, pero ya está, ahora es candidato. Pecó de soberbio Labaña, creyó que todo el poder opositor sin Cristina lo iba a aglutinar él. Y supongo que fue la estrategia que fue definiendo, pero que era un extraordinario candidato de transición, no hay ninguna duda. A ver, Hoy, Ernesto. 4 meses vista de abril de este año, no estaríamos discutiendo estos temas. ¿Qué es económicamente lo que no le gusta de la visión de la gente que rodea a Alberto Fernández? Bueno, yo creo que eso ya lo dije. No, bueno, pero- En general tienen, hoy por hoy, de los que Usted estás dijo que no hablando... eran peronistas. Usted dijo que no eran Sí, sí, peronistas. pero todo lo que dije, lo dije. Sí. De las misiones que tiene una visión extremadamente financiera, me llevo muy bien con Dilce, creo que es un extraordinario economista. Mi voluntad es que fuera presidente del Banco Central. Ahora, vos para el Ministerio de Economía tenés que poner un tipo que entienda el sector real de la economía, con mucha precisión, con mucha claridad. No es que le tiene que hablar a los mercados en Wall Street. Para la economía argentina le tenés que hablar a los mercados, los verdaderos mercados. El del tomate, el de la carne, el de la papa, el de los autos. ¿Y quién Ese sería un es el buen ministro? mercado. ¿Quién sería un buen ministro de Economía? No, eso ya se lo dejamos a Alberto, es lo que No, decide. pero su opinión, yo no estoy... ¿Para quién? Para mí. usted, sí, para usted. Si yo hubiese sido Sí. el presidente y era Chaliú, no hay ninguna duda. Ah, Chaliú, sí. Bien, dale, vamos. ¿Qué quería Sí, preguntar? hoy salió un editorial del New York Times que dice que Macri es el único responsable de la crisis argentina. ¿Usted lo ve así? Sí, claro. ¿O es todo el equipo, el mejor Bueno. equipo de los últimos 50 años, ¿no? Dijo Esas son el tonterías que se dijeron. Pero es obviamente que el responsable es el presidente, no hay ninguna duda. Bien. La decisión de duplicar el precio de la comida la tomó Macri. Porque Prat Gay le tiene que haber dicho, mire, las consecuencias de devaluar y sacar las retenciones es que duplicamos el precio de la comida. Y él le dijo, bueno, no importa, hagámoslo porque de mediano plazo estamos bien. Y bueno, de mediano plazo estamos como estamos. Sí, El Mundo de España también escribió en un editorial que la rara paradoja de los argentinos que votan ladrones. ¿Lo leyó eso o no? Epa. No, no lo leí. Sí, lo Fuerte. escribió El Mundo Sí, de España. lo Fuerte, escribió, fuerte, no lo leí. sí, claro. Bueno, también el New York Times dijo que Kicillof Pero va a ser a la mí me parece renovación que del Alberto- kirchnerismo. Sí, pero a ver, que A viendo mí El me Mundo de parece, que España, ¿qué le parece? Alberto, me parece que Alberto tenemos muchas diferencias, Sí. como él las dice de mí, pero ninguno de los dos creo que tenemos ninguna causa de corrupción. Alberto, Así- donde yo sé, no. Bueno, entonces me parece que lo que dice el diario de País, no sé cuál Sí, dijiste. sí, no, El Mundo de España, El Mundo de España. Bueno, no, el mundo, bueno, Sí. me parece que está equivocado. O sea, Alberto es un matiz, yo soy otro matiz, pero me parece que eso no se le puede endilgar, ni a él se le podría endilgar a alguien de este Sí. gobierno, pero no me ¿Ducone parece. fue el peor ministro de Economía de la Democracia, Moreno, o no? ¿Hubo peores? No, hubo. Lo no, dijo no. Filmu, no yo, ¿eh? No, bueno, pero Filmu no, es educador. No, que imagínate lo que tuvo Alfonsín. Imagínate Jesús Rodríguez, Sí. pobre Jesús Rodríguez. Bueno, imagínate el último de la Rúa, no. Sí, No. La Cavallo fue peor el último de la gestión, la peor gestión en Sí. términos presidencial fue la de Macri. Desde Perón y Evita para acá, desde la revolución del 43 para acá no hubo ningún gobierno peor que el de ¿se Macri. siente marginal? Ah, dale, vamos, No, le vamos, quería perdón, preguntar, perdón. ¿y si perdón. lo llama Kicillof? Sí, ¿A quién? A usted. son el agua ¿Para del qué? aceite. Pregunto. Pero no lo hagas enojar. No lo hago enojar, no le puedo hacer una No, pregunta. pero ¿Qué te ¿para me metes? vaya- pero ¿y para qué me llamaría? No, Bueno, yo le pero deseo usted el lo mejor conoce a éxito. Kicillof, va a la provincia de Buenos Aires. No, yo le deseo el mejor éxito en su gestión en la provincia. No, pero ¿qué me va a llamar? Y ahora- Llamarla, lo atenderé, hablaré, igual que con Alberto, con Cristina, pero yo entiendo que lo que me preguntás no es que no voy a atender el teléfono. Si me llaman para ser funcionario. Eso, Exactamente. No, ya te dije que Usted no. tiene trayectoria, conocimiento, estuvo en No, como me encanta funcionario de venir Buenos a Aires. Crónica y Ah, le tener gusta venir libertad. acá, le gusta Y venir tener por este libertad lado. de Claro. pensamiento y poder ¿Qué? opinar. ¿Antes no la tenía? Cuando estaba Sí, en de kirchnerismo no la pensamiento tenía. sí, pero no hablaba. Ah, No, de pensamiento siempre tuve. Ahora, usted fue un hombre- la libertad de pensamiento no la perdí ni con Videla. Que vos no viviste una dictadura, yo sí. sí, yo la vi, nací en el 76. Por Era muy eso, chico, no, no era la muy viví. chico, era muy chico. No, no Era la muy viví. chico. Ahora, Moreno, con respeto se lo pregunto. Por eso este Sí. gobierno no es una dictadura. Y por eso esa estupidez que decían algunos Sí. de que no estamos en un Estado de Derecho es una tontería. Cuando no estás en un Estado de Derecho,
te meten un balazo y te matan. Estoy de acuerdo con Así que usted, no, Moreno. no se pueden decir Sí. esas estupideces. Bueno, se dijeron mucho, ¿eh? Bueno, Mucho se equivocaban, dijeron. se equivocaban. Moreno, Sí, a ver, vamos. digo, Sí. si tuviera que elegir un jefe de campaña, ¿quién elegiría? ¿Marcos Peña o a Elisa Carrió? Perdón, no te entendí. Jefe de campaña. ¿De ¿A quién quién? elegiría si tuviera que elegir? ¿Para quién? Y no sé. ¿A a Marcos Carrió. Peña o a Elisa Carrió? No, pero si Se ríe ninguno de Timerman. los dos sabe. Bueno, ¿Sabe son a quién los jefes de elijo? campaña de Macri. ¿Sabés Pimpi a Colombo quién está ahí, elijo? dice yo, a mí. A Pimpi Colombo Claro, y a Gallego Álvarez elijo. Está detrás de cámara y dice, elíjame, pero Bueno. usted me parece que... Álvarez que está allá. mirá. pero le dice ahí, me parece que lo está No, pero presionando. ¿cómo voy a elegir eso? No saben dónde Bueno, tiene pero la ley. ¿cuál es el mal menor? No sé cómo No, pero yo no explicárselo. elijo por el mal menor. Sí, a ver, Carrió, lo quiero escuchar a Timerman sobre Carrió. Sí, que fuera del aire me decía, preguntá sobre Carrió. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo veo a Carrió? A ver. Dijo que ganaban, a ver. No, Carrió la veo cada vez más lilita, digamos. Carrió necesita producir hechos en base a declaraciones que ella realiza que la mantengan en el candelero. Eso lo necesita siempre. Pero en este momento particular yo creo que es No le suma el gol. sostén más fuerte que tiene Mauricio Macri para dar la lucha electoral. Es la que sostiene en este momento esa idea de la grieta, de producir la grieta, es Macri o es Cristina. Y ella va a intentar seguir con eso. Habla más para Creo la que épica. Habla más para la épica, para la militancia, digamos. totalmente, pero yo diría que está en una etapa final de su carrera política, Upa. digamos. No creo que Lilita tenga proyección después del 10 de diciembre. No veo, digamos, el manejo política o la construcción Raúl, política que ella pueda Escuchá lo hacer. que dijo Carrió. Dale, escuchá lo que dijo Carrió. Poné el aire, dale, vamos. Ya le pregunto a Moreno también, dale, a ver. Se decidió actuar en conjunto y por unanimidad respaldando al presidente de la República y vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. La jueza. No, esto fue anoche, ¿A Carrió. quién Sí. se refiere? A ver, yo la verdad, esto fue anoche, ¿no? ¿Correcto, fue chico? anoche. Yo la verdad, yo tengo muchísimo respeto por Carrió, muchísimo. Pero esto, la verdad, Dios me va a ver, Timerman, ahora lo escucho a Moreno también, a ver. ¿A quién se refiere? No sé, a los periodistas, habla de los periodistas. Claro. Condenar, dijo. Condenar. Periodistas y los Parece- medios, ¿no? Porque no solo los periodistas, también los medios. A ver, Primero que se Timerman. le escapan las palabras. La palabra condenar Sí. es una palabra fuera de contexto de lo que ella está diciendo en ese momento. ¿Qué significa No, condenar? además, la República Condenar ella defiende- significa que hay un juicio y una No, por condena. supuesto. Además, ella defiende la República y la Constitución que rige la República fija básicamente los principios de la libertad de expresión, básicamente. Pero ni más ni antes- menos. Y del Estado de Derecho, a ver. Sí, antes sí. de eso, Lilita había dicho que hay gente dentro del gobierno que está trabajando para la transición Sí. de una batalla que aún no se perdió y que ella considera que se va a ganar. A ver, lo quiero escuchar a Moreno. Ahí No, le veo a yo Carrió. A ver, solamente Carrió. no quiero corregir el graf, pero yo dije la medida de la CUNSA fue la de convocar a los economistas. Bien, la de convocar. Todo el resto que Ahí se lo dijo corrigieron. fue una sarta de Bien, ahí se lo tonterías. corrige, ahí se lo corrige. Vos imaginate que la CUNSA dice hoy que la inflación le permite avanzar en el equilibrio fiscal. Entonces, es una cosa que no resiste el primer examen que te Bien. toman en la Facultad de Economía. La inflación es O sea, perjudicial. no es un para buen todo. economista la acusa. Pero y si te dice que la inflación le va a permitir equilibrar las cuentas, ya inmediatamente lo tenés que volver. Ahora, le pido disculpas, ahí se lo cambiamos. ahora Moreno. Le convocar pido disculpas. a los economistas me pareció Bien. muy inteligente. La convocatoria. Bien. Sí, A sí. ver, dígame, hábleme de Carrió, Moreno, que recién lo miraba atento. Cuando ¿De hablaba. Carrió? Sí. No, Va, pero si quiere, si no lo quiere, sé, no, habla lo que la quiera. mejor definición la dio Aníbal Fernández. ¿Qué dijo Aníbal? Sí, no me acuerdo. ¿Te acordás poco? Sí, bueno, vos me también. acuerdo, no me acuerdo. Dijo, no tiene los patitos en fila, ¿te acordás? Bueno, no, eso me parece muy agraviado. Esa fue la mejor definición para Carrió. Bien, a ver, ¿Y por qué le da preguntas, tanta bolilla a Macri a Carrió? No lo sé, eso preguntárselo a Macri. Tendrá No, un pero problema. políticamente usted hace una lectura de eso. Y tendrá un complejo de Edipo no resuelto, qué sé yo. ¿Pero cómo tiene un complejo de Edipo no Y resuelto? sí, será, que ella Pero la verá política- como la madre. ¿Y políticamente qué lee usted con respecto a No, esa no situación? leo. Vos me preguntás a mí, te doy mi opinión.
Yo Sí. creo que debe tener un complejo de Edipo no resuelto. ¿Puede empeorar la economía, Moreno, o no? Muchísimo. Por eso hay que ¿Cómo resolverlo muchísimo? ¿De acá a fin de año muchísimo puede empeorar? a fin de año, a fin de semana. Si no resolvés el tema del combustible, Sí. ¿cómo seguimos? Lo que pasa es que El Raúl gobierno se se tiene que dio acordar. 91 días. Raúl Para se ver. tiene que acordar del 27 de diciembre del 89, la segunda hiper que tuvo la Argentina. La primera fue con Alfonsín, la segunda fue con Menem. Ese día nos quedamos sin combustible, dejamos los autos tirados en la calle. ¿Vos te acordás, Yo Raúl? también me acuerdo, yo también me acuerdo. Bueno, entonces Yo también vos me acuerdo. ¿Qué puede imaginate. pasar lo mismo? ¿Puede faltar combustible? ¿Pero y qué te parece que puede pasar? ¿Cuánto tiempo más las petroleras van a vender combustible debajo del costo? Pero, a ver, puede faltar combustible, pero no estamos en una hiper, ¿o sí? No, todavía Todavía no. no. Todavía no. No, todavía no, porque tenés una tasa de interés de 75 puntos que paga el Banco Central, con lo cual espiralizaste el déficit cuasi fiscal y a su vez hoy liquidaste más de 3.000 millones de dólares de reserva. A ver, ahora hay un cepo al combustible, como aquí me lo explica, hay un cepo al combustible, como No. se libere el cepo, el No, precio del combustible es agua y no hay helado, cepo a al ver. combustible. La Sí, situación a ver es cómo así. A ver, vamos a explicarlo por Dale, parte. explicalo y lo El gobierno contamos. firmó un acuerdo Sí. con las petroleras en las cuales las petroleras se comprometen a no tocar los precios por 90 días. Ahora bien, el acuerdo supone que las petroleras venden el barril de petróleo a $59, que es más o menos lo que cotiza el petróleo en el exterior, el petróleo Brent, que es el que sirve Sí. como medida. Pero ¿cuál es el problema? El dólar al que toman ese barril de 59 es 45 pesos. Entonces, si vos, digamos, aplicás ese tipo de dólar al precio del barril, te da un barril más o menos de $42, que es lo que estaba diciendo Moreno acá. O sea, vos estás vendiendo Sí. el barril de petróleo que en el exterior lo tendrías que vender muy cerca de 60, en la Argentina un poquito más de A 40. ver, ahí me responde, Ahora, Moreno. perdón, Bueno, no, sí, pero la quiero pregunta liberar a es, Timerman ¿cuándo enseguida, cerraron sí. ese acuerdo? Hoy. ¿Ahora? Ahora. Hoy. Ahora. Sí, Bueno, la reunión de hoy. porque hasta ahora había un decreto. Sí. No, sí, sí. ahora quieren transformar Está mal el hecho. decreto Quieren. en... Quieren. Según el quieren. comunicado A que ver, me acaba ¿cómo de es, Natalia? llegar, Dale, ¿cómo es? dice, Importante eso, ¿no? queremos transformar el decreto en un acuerdo. Tenemos 91 días a más tardar para hacerlo. El decreto es una burrada técnicamente, me lo dijeron el otro día. Bueno, Sí, es así. todavía no hay Moreno, te lo dije acuerdo. yo. Sí, usted No hay también me lo acuerdo. Hubo reunión con las empresas y los gobernadores y no hay acuerdo con el tema de las naftas. Yo digo que, te espere. cuento qué dicen las empresas. Sí, Las empresas sí. lo que están diciendo es que para firmar cualquier acuerdo lo que hacer es bajar el peso de los impuestos. Te recuerdo algo. Claro. En la nafta el 45%, la nafta, los combustibles, el 45% del costo es impuestos. Entonces lo que están pidiendo las participación. empresas es Claro. bajen ¿Sabés los cuándo impuestos. se pusieron esos impuestos? Sí. En el último stand-by anterior al firmado por Macri. Vino el Fondo Monetario y dijo, el impuesto que más fácil se puede recaudar es el impuesto a los combustibles. Claro, y ahí te lo pusieron. A ver, no se vaya, Moreno, que lo tengo que liberar a Timerman. ¿Cómo es esto? ¿Cree que hoy se aplacó un Pues poco yo- todo, Raúl, o no? Vos diga lo que quiera. Y gracias No, por no, venir, yo como siempre. pienso, escuchemos muy Sí. atentamente, mañana se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones los Sí, en el gobernadores. CFI. Los gobernadores tienen mucho que decir el respecto tema al del tema IVA. del IVA, los Claro. alimentos, tienen que decir respecto al tema del petróleo. Sí. Y no nos olvidemos que los gobernadores, según propias palabras de Alberto Fernández, van a ser los principales aliados en el caso de que él sea presidente. O sea que Alberto los va a escuchar atentamente a los gobernadores. La pregunta es, Si este ¿el gobierno lo va a escuchar. gobierno Claro. los va a escuchar? Veremos. ¿Se sintió cómodo, Timerman? Bárbaro, Sí, 10 un puntos. gustazo tenerlo acá siempre. Muchísimas Muy amable, gracias. Raúl Timerman. Hasta luego. A ver, ¿qué va a pasar en el Consejo del Salario el jueves? Pasó para el lucas. viernes. Pasó para el viernes, 30 lucas piden. Sí, 30 lucas piden. ¿Con 30.000 pesos alcanza para algo o no es poco? No, pero Salario es una mínimo ayuda, vital y móvil. no, pero es una ayuda muy Sí. importante. Es muy importante. Lo que está pidiendo la CGT es muy importante. Sí. Palazzo me parece dijeron que que puede ser el titular de la CGT. Me dijeron que Alberto lo quiere a Palazzo. Me dijeron, no sé si... puede ser un ¿Puede gran ser? compañero, un gran ¿Sí? dirigente sindical, pero en general, hasta que no terminemos la política de consolidar una elección de los dirigentes sindicales, nos tenemos que sacar el sombrero, porque la verdad que han hecho casi todas las cosas bien. Moreno, Sí, ¿cuál va a a ver, ser, dale, sí, cuál va a dale. ser la pesada herencia del macrismo para usted? Sobre todo el desequilibrio macroeconómico en términos de déficit fiscal y déficit del sector externo, la distribución del ingreso y me parece que en algún momento vamos a tener que rediscutir el tema de la pobreza como la midió Macri, Sí, está porque subió tanto la vara para Claro. que le diera 30
que en realidad cuando él se vaya vas a tener más del 60% de los argentinos en la pobreza. Y eso es impensado, no es así. Moreno, no podés tener el 50% más de pobre que Brasil, esto es ridículo. Moreno, o sea, que hay que volver a la medición de Alfonsín de la pobreza. Con ¿Cuánto esa era? medición de Alfonsín de la pobreza, ¿Cuánto era, hoy si la no pobreza recuerdo? estaría en 22. 22. Y cuando se vaya Alfonsín vas a estar en 35. ¿Qué es la pobreza 35-40? Que la bajás rápidamente a 20 puntos en 60-90 días cuando haces las cosas bien. Es obvio que no dejamos nosotros el 30% de pobre, porque si no, ahora ¿en cuánto estamos? Ya lo discutimos Ese un montón es de otro veces. debate que hemos Igual, ganado. sí. Era un tema de tiempo, nada más. Lo hablamos un montón de veces. Usted está preocupado por los radicales, ¿no? Estoy preocupado. No, no estoy preocupado. Sí. A mí me interesaría... ¿Le interesa saber? Porque la mancomunión entre los peronistas y los radicales da un gobierno de unidad nacional. Bueno, ¿a usted le interesa qué va a pasar con los radicales? Mire, estamos a su servicio, Moreno. Mire, Vamos. la tengo a Paula Bulini con información. Hay cumbre del radicalismo. ¿Se van los radicales? No creo que ahora. ¿Pero cuándo? ¿Qué pasa? Anexo de Cámara de Diputados. Bulini, la escuchamos, vamos. Así es, Esteban. Bueno, continúan en la reunión que comenzó hace ya 2 horas. Los radicales están analizando las pasos y las medidas económicas que ha tomado el gobierno luego de la subida del dólar y también de estas pasos, como dije anteriormente. No se sabe a qué hora va a finalizar, dicen que pasadas las 21, pero hay total hermetismo porque no quieren hasta el momento tener contacto con la prensa, así que tal vez darán un comunicado el día de mañana. Bien, gran laburo, Bulini, gran laburo, gran laburo. Bueno, que ahora los radicales es un gran incógnita. Vuelvo con esto. Me dijeron que después de diciembre cambia de nombre, si es que pierden las elecciones. ¿Por qué Ya me cambió mira- igual, ¿Por qué ¿no? me mira con esa cara, Moreno? Ya cambió, Bueno, juntos ya por el cambió, ya cambio. cambió. Bueno. Ya está Bueno, terminado. ¿Eh? Yo ¿Cómo te está dije terminado? acá... ¿Pero qué está terminado? Yo te dije que la caída de Macri implicaba también que ese triángulo de oro de Vidal y Larreta también. Bueno, esto se termina. Por eso es tan importante lo que hagan los radicales. Volvemos al esquema tradicional de los dos partidos más ¿Va a volver importantes. eso, dice usted? Sí, Yo no hay no lo ninguna veo, duda. pero bueno, usted. Bueno, Ahora- por eso Estamos- a a mí ver, me chicos. interesa mucho lo que hagan los amigos radicales. Está bien, mucho. bien, a ver, vamos. Vidal, ¿cómo Vamos, la ve a vamos. Vidal? Digo, porque nadie se esperaba, digo, que ser un plan B para Mauricio Macri a perder Y cuando abrumadoramente Macri- con Axel Kicillof. Y la arrastró Macri, arrastró a Larreta, No, imagínate. pero Larreta ganó, Moreno. No, pero bueno. Queda pero, complicado, dice usted. pero no ganó como todos pensaban Sí, que iba a eso sí. ganar. y ¿Puede aparte- ganar Lamens? Eso es cierto. Y parece ser que lo están pensando que se podría, pero está claro que ese esquema de Larreta con Sí. el 60% de los votos no salió. Y bueno, ya está. Ponele que gane Larreta, igual, ¿qué va a hacer? Sí, si gana 51. No, no pasa. A ver, ya a ver, usted como tiene- proyecto Sí. político de Cambiemos, esto está terminado. Él no lo cree porque tenía su corazoncito, el pelado, ¿viste? El pelado de Crónica. Siempre tenés que tener en todos los canales la diversidad. Y él expresa la diversidad de Crónica. Bien, gracias, Moreno. Escúcheme una cosa, Moreno. Nosotros Usted- también. Sí, a ver. No, pero ustedes son más nacional y popular. No. Este no, este es bravísimo. No, no. Moreno, me honra con lo que me dice. Todos sépalo. menos vos, Sí, sépalo, Moreno. Escúchame una cosa, estamos en una situación de crisis. Usted vendía clavo, tornillo. Vendo. Ah, Vende, vende. sí, Vende de eso tornillo. vivo. Vende martillo, ¿cómo se dice? El papagayo famoso, ¿la El verdad? martillo papagayo. ¿Se vende menos ahora con la crisis o no? Con respecto al 2015... Se lo estoy preguntando en serio, no en broma. No, pero yo también. Sí, sí, Con sí. respecto al 2015, estamos al 40%, no 40% menos. Al 40%. Y con respecto al año pasado, estamos un 15% menos. No me corrija el graf ahora. ¿Se vende un 40% menos de clavos? ¿Está bien? Al 40%. 60% 60% menos de clavos. del 15%. Del 15. Del 15%. En general de todo. Clavo, tornillo, tuerca, Todo lo que ferretería, se vende a una 60% todo menos. lo que se vende en una ferretería. Pero Bien, usted vamos sale, a ver. usted Aquel sale a es un vender. héroe. Mirá, Sí. ese que está Ya viniendo viene ahí es Lipovetsky, un ahora héroe. vamos a hablar con Lipovetsky. Es un héroe, porque Sí. es el único que se atreve. cambia de Pero es bando. porque su origen es peronista. ¿Eh? Sí, Bueno, es porque vaya, es peronista. vaya, se ríe. Sí, Lipovetsky. por eso yo Pégalo lo- saludo, pégalo saludo. No, yo los banco. Sí. Ah, lo banca, a él, Lipovetsky. a Ritondo, a Espera, todos los que espera, vienen espera. del peronismo. Yo lo lo banco banco. porque es mi ciudad, además, Lipovetsky. Sí, ¿Pero sí, lo banca yo por Lipovetsky. peronista o por Pero por Lipovetsky, actitud? Gracias por ¿cuándo estar. No, es porque es peronista. Gracias, Lipovetsky, gracias por Porque estar. son, dan la cara. ¿Sí? ¿Qué Pero otra? bueno, por eso, lo banca Está por la reparti- actitud, no por el origen. No, pero dan la cara porque son peronistas. Sí. Ahora es La quiere ganar peronista. Dale, pregunta para Moreno y voy con Dice Lipovetsky, Moreno hablamos. que usted es peronista. Sí, es verdad. ¿Sí? Bien, bueno, y Pero se pará, va a no cambiar tiene nada de malo, se va a quiere ser cambiar para peronista. el lado del peronismo más relacionado con Alberto Fernández, tal vez.
No, hoy soy candidato por Juntos por el Cambio a diputado provincial, por la 7ª sección electoral, y trabajo para esa candidatura y para la candidatura de nuestros espacios. Esa es mi situación en el día de hoy, y lo que sí, por supuesto, siempre voy a trabajar para buscar en la búsqueda de los consensos. Lo he hecho en estos 3 años y medio en la Cámara. Me parece que esta nueva etapa que se abre a partir del 10 de diciembre, independientemente de quién gane la elección el 27 de octubre, es una etapa donde hay que terminar con las polarizaciones tan fuertes que se dieron tanto en el gobierno anterior como con el kirchnerismo, como en este gobierno. Y me parece que desde ahí uno va a tratar de aportar en ese mismo sentido, como lo vengo haciendo en la Cámara de Diputados. Antes que nada, Daniel, gracias, porque es muy difícil hablar con gente de gobierno. Prácticamente gente de gobierno da poco la cara ahora, después del resultado electoral. Lo estoy escribiendo. Gracias por venir acá, de verdad. No, un placer. Te lo digo, Daniel, te lo quiero decir públicamente. Te lo había pedido fuera del aire y ahora te lo agradezco. ¿Sí? ¿Se termina el gobierno de Macri? ¿Se termina un modelo, Daniel, o hay expectativas todavía? Hay que esperar. Hasta el 27 de octubre nosotros vamos a trabajar para tratar de cambiar el resultado. Por supuesto que es difícil, pero el resultado de las PASO me refiero. Pero es difícil, pero por supuesto que siempre todo es posible en política. Pero me parece que hoy por hoy te diría que lo principal hay que trabajar en 2 cosas. Primero, en tratar de tomar medidas para amortiguar el efecto de la devaluación que se produjo en la moneda en los últimos días, y me parece que algunas medidas que se tomaron, como la quita del IVA está bien, a los productos de la canasta básica está bien, que son los productos que la gente más consume. Hay que estar cerca de la gente, como dijo la gobernadora María Eugenia Vidal en la conferencia de prensa. ¿Se alejaron en algún momento, Daniel? ¿Por eso el resultado? Bueno, a ver, claramente el peso del bolsillo y de la economía en la decisión de la gente fue clave, y me parece que ahí se subestimó ese efecto. En el cuarto oscuro, cuando la gente entra, está libre de las propagandas electorales, claro, de un montón de cosas, la gente está sola y decide. Yo me acuerdo de una campaña que decía: en el cuarto oscuro los patrones no te ven, era de la izquierda. Pero es cierto, en el cuarto oscuro no te ve nadie, estás vos, y ahí decide, y la gente, por supuesto, tuvo mucho en consideración la situación de la economía, por más que haya otras cosas que el gobierno hizo bien y que las transmitió, pero me parece que la economía fue la clave. Ahora te quiero preguntar por Marcos Peña, dale, Nati, vamos con Moreno, a ver qué. Diputado, digo, ¿qué se le puede decir a la gente que hoy no llega a fin de mes? Digo, el gobierno, ¿qué le puede prometer en este caso para revertir las elecciones en octubre, no? Bueno, yo creo que, yo creo que las medidas que tiene que tomar el gobierno hoy tienen que ser independientemente de la elección. Yo creo que hay que tomar medidas porque hay que estar cerca de la gente, porque la gente nos transmitió en la elección de que justamente el tema de la economía, y que de alguna manera tenía problemas para poder cubrir sus necesidades básicas, y el gobierno hay que tomar lectura de eso y adoptar medidas. Muchas se tomaron, otras creo que faltan. El tema jubilados me parece que es un tema que hay que verlo. Me parece que también ya se anunciaron medidas con respecto al tema de Interesante lo que está diciendo, ¿eh? Yo abrí el programa diciendo el plan jodete en el editorial. A los jubilados le dijeron jodete. ¿Por qué, Daniel? ¿Habría algún anuncio para los jubilados? Bueno, yo, digamos, las decisiones, las medidas las toma el Poder Ejecutivo. Yo soy parte del Poder Legislativo. Creo que sí, varias nosotros venimos planteándola. El tema de los créditos hipotecarios UBA, nosotros ya venimos planteándola, que había que tomar alguna medida. Por suerte la tomaron. Me parece que los planes de ahorro para la compra de automóviles también hay que considerarlo. Y por supuesto el tema de automóviles, jubilados, es un tema que hay que... A ver, ahí sigo, Daniel Moreno, ¿por qué no se anuncia nada para los jubilados? Porque en realidad lo que tendrías que anunciar para el conjunto de los ingresos fijos, si vos querés devaluar y tener un tipo de cambio competitivo, son las retenciones. Sí. Pero como estamos en campaña, hasta que vos no tengas una devaluación compensada con retenciones, no vas a mejorar la competitividad de la economía. Entonces, lo que tenemos que generar son los mecanismos para que esto ordenadamente se dé. Vos tenés que volver a una relación comida, ingresos populares como tenías en el 2010, 2011, 2012. Hasta que no vuelvas a esa relación, no hay posibilidades. No hay posibilidades de mercado interno. Sí. Lipolevsky dice, bueno, tenemos que compensar. Vamos a compensar a todos de tal manera que volviste al punto de partida. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Buscar el tipo de cambio competitivo, las retenciones que te permitan que la devaluación no pase a los alimentos, y en ese momento, cuando vos das los aumentos de salario, los das en proporción a 2 bienes centrales: alimentos y energía. Hasta que vos no cambies
la relación entre sueldos, salarios, jubilaciones y energía y alimentos, vamos a seguir. Por eso es necesario que comience la transición cuanto antes, para que podamos reactivar y el gobierno que viene mejore el tema fiscal también por el lado de la recaudación. A ver, Daniel, las retenciones no se tocan, quedó confirmado hoy. A ver, Daniel, te escucho. No, yo coincido que tenemos con Moreno en cuanto que tenemos que tener... Me muero, están coincidiendo con Moreno. Que Me muero tenemos- me muero acá mismo, ¿eh? No, porque, digamos, me parece que hay cosas que hay que plantearlas claramente. Tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, eso está claro. No podemos, el modelo del tipo de cambio bajo, digamos, de alguna manera, en la Argentina nunca nos ha ido bien cuando se dieron esas situaciones. Creo que hoy eso, el tipo de cambio de hoy ayuda al desarrollo productivo. Pero me parece que también hay que pensar en otras medidas. Me parece que en su momento, yo sí me planteo que cuando fue las licencias no automáticas de importación en su momento fueron un buen instrumento para monitorear todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y para hacer políticas sectoriales. Me parece que el gobierno, para la próxima etapa de que quien gobierne, tenemos que pensar también en qué sectores son los que el Estado va a tener que estimular y promover para el desarrollo productivo. La realidad es que ningún país produce todo, ni siquiera China, que es un global trader, produce todo. Nosotros tenemos que decidir cuáles son los sectores que el Estado va a incentivar, va a apoyar, a acompañar, y el resto, por supuesto, podrán hacerlo, pero me parece que tenemos que decidir cuál es el perfil productivo de nuestro país. Bien, interesante lo que está diciendo. Sí, me dejás que voy un minuto, Sí. perdóname. Pero el gobierno lo quiere lejos, no ¿A entiendo. Y digo, al gobierno el gobierno lo quiso lejos en este momento ¿Por qué lo porque quiere lejos? Fue un gran diputado. ¿Por qué lo fue quiere lejos? fue un gran diputado, pero ahora no, es no sé diputado. qué. Todavía lo soy, hasta el 10 de diciembre. Pero en ¿Pero por qué lo quiere lejos? en las listas para las elecciones, ¿en qué puesto quedó? No soy 15. candidato a diputado. Fueron nacional. ingratos. No, por la Es Soy diputado candidato a diputado provincial, o el A lo diputado mejor- provincial. a lo mejor Séptima los- sección electoral. ¿Qué A lo decís? mejor lo dejaron a un lado por algo en especial y él ya lo sabe. Sí lo sabe. Sí, obvio que debe Será una saber. ley No que te lo se voy a- votó. Una ley verde. Una ley que nunca salió, chicos. Lipovetsky, ¿a usted lo dejaron afuera por algo en especial? No, la verdad que no me dieron ninguna razón, más uno entiende que los cierres listas siempre son muy difíciles y los que deciden evalúan determinado tipo de cuestiones, que uno puede coincidir o no. Pero bueno, en este caso sí me propusieron seguir representando a los bonaerenses en la legislatura provincial, Por ya la no en el séptima Congreso sección, Nacional, claro. y por supuesto que me sentí honrado con el A ofrecimiento. ver, esperame un minuto, sí, perdóname, sí. perdóname. Que hay una reunión, todavía sigue la reunión en el Palacio de Hacienda. Lo tengo a Marco Bustamante. ¿Está la Cunza todavía ahí? Marco, contanos, por favor, 8 o 12 minutos. Todas las jornadas son de definiciones. Hoy también, Marco, te escuchamos, dale. Hola, Vamos. ¿qué tal? Sí, una jornada pero muy larga para el ministro Lacunza, que ya se retiró. Hasta hace unos minutos estuvo acá. La última reunión fue la que mantuvo con Marcos Labaña. Al salir de la reunión, Marcos habló con Crónica y dio, bueno, básicamente sus precisiones sobre lo que se habló dentro de esa reunión. Y más temprano estuvieron los petroleros y estuvieron los gobernadores de al menos 4 provincias petroleras de la Argentina hablando justamente con el ministro. No se llegó a ninguna conclusión, no hubo ningún acuerdo. Quedaron en seguir hablando para ver qué flexibilización se puede dar para esas provincias que justamente viven intensamente toda la movilidad en torno al petróleo. Bien, Marco. Cualquier novedad, estamos en vivo, me llamás y me avisás. 8:13, gran laburo de Bustamante. No fue el emisario económico de Alberto Fernández a la reunión, pero creo porque está de luna de miel. No es porque no quiera participar. Ernesto Díaz, contame este dato, dale, vamos, a ver. Todavía el FMI no ha dicho cuándo viene el hombre quizá más importante técnicamente, que es Roberto Caldarelli. Esta Iba a venir semana hoy, martes. íbamos a venir, Sí. se pospuso, tiene que venir antes de fines de septiembre para revalidar la parte del préstamo que todavía nos tiene que dar, que son arriba de los 5.000 millones de dólares. Pero hoy Gary Wright, que es el director de comunicaciones, el portavoz del FMI, dijo que la Argentina está en una situación difícil. ¿Usted acuerda con esto, Moreno? Sí, y yo te hago una pregunta en función de lo que hablamos antes del combustible. Si ahora Aranguren lo vuelven a tomar como presidente de Shell, ¿cuál es la decisión que hace mañana con la venta de combustible de Shell? No vendería. vende, exacto. Muy bien, o sea, este gobierno empezó con Aranguren, porque se suponía no sé cuántas cosas
y termina ahora siendo criticado por Aranguren. Con respecto a tu pregunta, está claro que la situación económica del gobierno... mira, mi gran temor en este momento es que el Fondo Monetario... ¿No suelte la mano? Claro, dé por terminado el acuerdo, cosa que tenemos Qué que malo por eso. todo... Pero vos imaginate si da por terminado el acuerdo y los 10.000 millones que te tiene que mandar, que son los únicos que te van a mandar el mundo por el próximo lustro, no te los manda. Pero ¿sabe lo que pasa, Guillermo? Que en realidad, técnicamente, el Fondo Monetario podría hacer eso. Claro que Nosotros sí. estamos incumpliendo el acuerdo. Claro que sí, porque lo que aconteció la semana pasada es que aumentaron los gastos y hoy el ministro te quiere explicar que aumenta los ingresos por inflación. Bueno, así no se puede. A ver, Guillermo, Daniel, te quiero escuchar. A ver, al respecto, ¿qué hacemos con el fondo? ¿Hay que llamar ahora, comenzar a renegociar? ¿Cómo ves esa situación? No, bueno, hoy lo explicó el ministro de la CUNSA, claramente, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que hay que mantener el vínculo que hoy tenemos con el fondo y seguramente también el fondo considerará la situación especial que tiene la Argentina. En realidad, todas estas medidas que se tomaron tienen que ver con un montón de cuestiones vinculadas con el resultado de la elección y lo que pasó a partir de ahí. Por lo tanto, creo que eso va a ser parte del diálogo que va a tener. Esperemos que la misión venga cuando tenga que venir, no sé, todavía no está acordado. Pero me parece que hoy por hoy hay que tratar de darle tranquilidad a la gente en cuanto a que el gobierno está tomando medidas. Hoy el ministro, lo vimos un ministro con una posición muy clara, muy de alguna manera muy abierto a escuchar, por eso ha convocado a los diferentes economistas, a los diferentes sectores. Ese es el camino, y también lo escuché hoy al candidato Alberto Fernández con transmitiendo una visión también muy prudente, digamos, inteligente. muy prudente. Me parece que ese es el camino que hoy la Argentina necesita. Sí, ¿y por qué no? Justo hoy se cumplen 30 años del Pacto de Olivos, ¿no? ¿Hoy se cumplen 30 años? Sí. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Sí? ¿No necesitaría Argentina un gran acuerdo y terminar la grieta de un día para el otro? Y pero si son todos peronistas se va a complicar eso. Acá Moreno nos dice que el Lipovetsky es peronista. Son todos peronistas entonces. No, a ver, pero espera, Daniel. ¿No te parece que sería necesario? Bueno, a ver, yo creo que se necesitan grandes acuerdos. Sí. No sé si es un momento para tomarlo previo a la elección. Me parece que es un momento para cuando esté definido quién gana la elección, pero sí claramente es lo que yo te decía, el gobierno que viene, gobierne quien gobierne, tiene que ser un gobierno amplio, que sume, sí. Terminemos con las polarizaciones, me parece que no es fueron una etapa de este país, insisto, que nos llevó varios años, varias gestiones, pero me parece que la Argentina requiere otra cosa, porque además, en definitiva, como dijo hoy la CUNSA también, hace 8 años que la Argentina no crece, por lo tanto hay que pensar en cosas distintas a lo que se viene haciendo. Ahora pongo a Alberto Fernández al aire, a ver. Es muy importante. Sí, a ver, Guillermo, perdón. Yo diría que la noticia de la tarde, noche, es lo que está pasando en el Partido Radical. La noticia de la mañana fue, bueno, la primera una chanza, que Macri pensó que era lunes, pero después, al margen de eso, el ministro de Economía no dio ninguna medida, con lo cual no se entiende por qué se fue el anterior ministro de Economía. Con lo cual, esto está. Ahora, los radicales pueden tomar una decisión hoy, mañana, pasado, y si convocan a los peronistas y los radicales, ahí va a estar Lipovetsky, vamos a estar todos, peronistas y radicales. Usted está con Lipovetsky, no tiene problema. Ningún problema, sí, yo lo valoro. Más, cuando vino y lo vi dije, es un no dije. Sí, lo dijo. Hay que dar la cara en este momento. Como había que dar la cara en el 16 cuando te venían a hablar del INDEC, de la corrupción. Y el que salía en la televisión, ¿quién era? Era yo diciendo, no, muchachos, ustedes están equivocados, la pobreza no es así. Y a la postre, después de 3, 4 años, me terminan dando la razón. Ahora yo hago lo mismo, digo, mire, vamos a esperar lo que dicen los radicales, porque si nos encontramos, los peronistas tocamos pito, vamos todos los peronistas, Lipovetsky, todos, Ritondo, todos los peronistas. Todos los peronistas. Pero claro, Frigerio, todos los peronistas de un lado, todos los radicales del otro. Nos encontramos y hacemos un gobierno que puede ser con Macri, no hay ningún problema, pero donde la economía empezamos a resolver los desequilibrios. Vamos a allanar el camino para llegar mucho mejor a las elecciones. Y el que asume, al menos tiene algo para transitar. Alguien tiene que hacer el trabajo extraordinario que hizo Dualde. Hoy se mantuvo el dólar estable. Digo, esta situación va a seguir así porque hay algunos que dicen, bueno, ya se normalizó. No, pero no ya estuvo está, estable. ya pasó. No estuvo estable. Se vendieron 3.000 millones de dólares. Claro. Bajo un peso.
3.000 millones de dólares. ¿Cuántos días más vas a poder vender 3.000 millones de dólares? Claro. Pero esto no es que estuvo estable. Vendiste 3.000 millones de dólares. Riesgo país, 1.856 y la tasa de interés al 75. No, pero esto no es una economía que puede funcionar. A ver, Guillermo, por eso un punto. Yo tengo la sensación de que Alberto no lo dice, pero ya se está comportando como presidente. No está mal, estoy describiendo, ¿no? Sí, de sí. hecho, tiene un montón de reuniones, se reunió. En orden de importancia para mí, con el titular de Mercado Libre, Marcos Galperin, se reunió con Coqui Capitanich, se reunió con todos los candidatos, bueno, se reunió con muchos gobernadores, fue a Mendoza, si la memoria no me falla. Y se reunió con muchos de los candidatos a intendentes. Con Majul. Le dio una entrevista a Clarín. Con Majul. Le dio una entrevista a Clarín. Está bien, sí, un colega, me parece muy bien. Sí, y hoy habló Alberto. Dame un minuto de Alberto, a ver qué es lo que decía Alberto, que lo quiero escuchar a Daniel Lipovetsky hablando también de este tema y también a Moreno. Dame a Alberto Fernández, a ver, un minuto de lo que decía hoy. ¿Le parece que por momentos le estarían proponiendo como un cogobierno? Si alguien piensa en eso, que se desaliente, porque yo no voy a cogobernar, porque ni siquiera soy un presidente electo, soy un candidato a presidente. Alberto, usted dijo el fin de semana que había que reestructurar, hablar con los acreedores, eso generó como un lío, ¿no? Sí, pero no fue lo que dije. Por eso le dije a Guillermo Nielsen. Está la nota en Clarín, ¿no? Sí, pero no fue exactamente lo que dije. Lo que dije es que en verdad la negociación con los acreedores hay que hacerla con los acreedores, que no hay que anticipar si no hay una regla general. Eso fue lo que dije. Para que todo el mundo entienda y para que terminemos con esta historia. Los que sacaron en la Argentina del default fuimos nosotros. Nosotros no queremos una Argentina en default porque nadie la padeció más que nosotros. Yo sé lo que es la Argentina en default. Así que olvídense, no tengo la más mínima intención de que la Argentina caiga en ese estado. Lo que pido es responsabilidad también del gobierno para que la Argentina no caiga en ese estado. ¿No cree que habrá que refinanciar, digamos? Bueno, no sé, veremos, cuando llegue el momento veremos cómo llevamos adelante esa tarea. Pero lo que digo es, nadie quiere en la Argentina sensatamente que la Argentina caiga en default. Nadie. Algunos economistas hablaron de lo que ocurrió la semana pasada, argumentando que fue el propio presidente que dejó, el que liberó el dólar. ¿Usted está de acuerdo? Yo lo escuché decir eso a Martín Redrado, exacto, con quien hablo, y la verdad le pregunté a Martín y él me dijo saber por qué lo estaba diciendo, y la verdad es que si así ocurrió fue una gran irresponsabilidad. Quisiera pensar que no ocurrió, pero si así ocurrió fue una gran irresponsabilidad. Alberto, hacemos la última. ¿Con el resto de los candidatos? ¿Cómo? ¿Sigue hablando con el resto de los candidatos? ¿Es posible sumar a Labaña? No, yo no. Roberto Labaña tuvo la generosidad de llamarme el día de la elección. Después no he vuelto a hablar con él, pero yo puedo hablar con todos. Yo hablo con todos. Ya está, bien. Ahí Alberto Fernández, ¿cómo lo ves, Daniel? Moderado, actuando como presidente, ya, bueno, a ver, apelo a tu agudeza también como analista que sos. Bueno, en primer lugar, él dijo no voy a gobernar y es lógico porque además hoy es candidato igual que el presidente Macri, que está obviamente es presidente actualmente, pero tiene el doble rol, a diferencia de Alberto. Yo te diría que lo que más destaco de lo que dijo hoy es el tema del default. Me parece que en el momento donde está el fantasma del default, la suba del riesgo país, me parece que haya marcado una línea directa, incluso ha explicado un poco la nota que salió en Clarín, creo, el domingo. Me parece que es un buen aporte en este momento, donde creo que hay que aportar prudencia, porque más allá de las especulaciones electorales, acá está en juego la gente. Y en definitiva hay que cuidar eso sobre todo y después trabajar para la elección, pero primero la gente. Sí, Marcos Peña, decime algo con Marcos Peña, Daniel. Mira, el otro día me preguntaba por lo mismo, y yo decía que para mí no había que, más allá de la salida de Duhovne, que era lógica, me parecía que no había que hacer más cambios en el gabinete. ¿Y por qué lo pienso? Lo pienso porque creo que en definitiva hoy lo que hay que hacer es gestionar para estar cerca de la gente y resolver los problemas de la gente. Para eso tenés que tener un equipo que sepa dónde está la botonera, funcionar. Pero cualquier ¿fue el cambio. Mariscal de la derrota o no? Bueno, déjame tener una idea. Entonces, cualquier cambio puede afectar lo que vos tenés que hacer hoy, que es gestionar para mejorar la situación de la gente. Por lo tanto, desde ahí me parece que en definitiva la evaluación sobre las responsabilidades de cada uno de los que tuvieron responsabilidades en la campaña o en el resultado electoral, hay que hacerla después del 27 de octubre, no ahora. Bien, entonces, Moreno, déjame precisar. Sí, lo que vos quieras, Guillermo. Déjame precisar un tema. Mirá, dale, a ver. las declaraciones de Alberto pueden haber sido más felices, menos felices en su redacción, pero
Hoy los bancos, 6 bancos internacionales, que tenían bonos en garantía. Ah, lo de Clarín del domingo, decís vos. No, por eso. No, porque estoy contestando lo de Liporeski, que está bien, pueden ser más felices en el momento que te ponen micrófono. Es abogado, no es economista. Pero hoy hay 6 instituciones de primer nivel, a nivel internacional, que no seguían por las declaraciones de Alberto, que le dijeron al gobierno, tome 12.000, 14.000 millones de dólares en bonos y me da en efectivo 2.600 millones. Vos imaginate que lo que le hubiesen servido a los bancos es quedarse con los bonos porque se hacían de mucha más plata que devolver 12.000 o 14.000 millones de dólares en bonos para que te den 2.600 de efectivo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque si ellos salen a vender esos bonos, que son 14.000 millones en valor nominal, ni siquiera se llevaban los 2.600, y eso no son las declaraciones de Alberto. Eso es lo que está pasando en la economía hoy. Tenían de garantía 12.000, 14.000 millones de dólares en bonos del Tesoro argentino. Y te digo 12.000, 14.000 porque las versiones son distintas. Y dijeron, te doy todo este paquete de bonos y dame los 2.600 millones en efectivo. Eso significa que ese es el verdadero valor de los bonos, que no tiene nada que ver con este riesgo país, es muchísimo más. Si no paramos esto, si no hablamos lo que tenemos que hablar, tenemos un lío bárbaro, porque la semana que viene vamos a estar hablando otro tema. Empezamos el programa diciendo no, ya no hay más decreto, las petroleras se pusieron de acuerdo, bueno, ahora a los 10 minutos la petrolera dice espera, están escuchando esto y dicen no hay ningún acuerdo. Espera, bancame un minuto, no manejes el programa, sabes que te respeto y te lo digo con sumo respeto. A ver, hablame de la inflación. A ver, se lo pregunté a Potorno hace un rato, ¿cuánto nos dijo Potorno a día? ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? 50. 50. Nadie lo sabe. Bueno, a ver. Nadie lo sabe porque nadie sabe dónde va a terminar el tipo de cambio. Es una tontería decir a dónde va a terminar. Yo lo que quiero... Algunos economistas hablan 4.5 para este mes. Para este 4. mes, piso 6. Piso para este mes 6. Sí. Y naturalmente no te manejo el programa, lo que te estoy haciendo es respeto, Guillermo, que hace 10 minutos decíamos que había acuerdo en el combustible y no hay ningún acuerdo. ¿Qué pasa con la inflación? Tenés razón. ¿Qué pasa con la inflación? Mirá, acaba de salir la del mes de julio. El INDEC dice 2.2 a nivel nacional y en Neuquén fue 4.10, 4.11, el doble. Cuando eso pasaba en nuestro gobierno decíamos que mentían. Mira, el INDEC no mintió antes, ni miente ahora. Ahora trabajan los 1.500 trabajadores que trabajaban antes, salvo los que se jubilaron. No podés hacer mentir a toda una institución. Lo mismo pasa en este gobierno. ¿Por qué la inflación en Neuquén es el doble que a nivel nacional? Y porque siempre pasó. ¿Qué tenemos que pensar? Y lo que tenemos que pensar es que lo que hicieron los bancos hoy, con información calificada, análisis calificado, de cambiar 12.000, 14.000 millones de dólares en bonos por 2.600 en efectivo, es lo que nos va a pasar en una semana. Y los periodistas especializados me lo están diciendo. Sí, te lo cuento a día, hoy abrimos el programa hablando de eso. Entonces es importante que los economistas de los distintos espacios políticos, y de cuáles dos fundamentales, del peronismo y del radicalismo, digan, mi muchacho, no se puede llegar así, no se puede seguir ¿Cómo te así. gusta el bipartidismo? Ordenamos. Déjame quiero hablar con Lipovetsky, dale, por Le favor. quería preguntar a Lipovetsky, a Daniel, ¿cómo analiza él la gestión económica de Macri? ¿Qué puntaje le pone a la gestión económica de Macri? No, a ver, yo creo que, voy a decir lo que vengo diciendo desde antes del resultado de las PASO. Me parece que el gobierno tiene un montón de cosas buenas para mostrar que hizo. Me parece que la lucha contra la corrupción, la transparencia, muchísimas obras en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 1 millón de bonaerenses que tienen agua potable que antes no tenían, o 700.000 bonaerenses que hoy tienen cloacas que antes no tenían. Hay un montón de cosas para mostrar y claramente la economía es era el debe del gobierno. Después había que evaluar cuánto pesaba eso en el momento de la gente votar. Bueno, claramente quedó mostrado en el resultado. Ahora, ¿por qué el gobierno, quiero ir con esto, perdóname Ernesto, ¿por qué Macri escuchó tampoco al ala política? ¿Sí? Nicolás Massot, vos, Emilio Monzó, ¿sí? ¿Por qué lo escuchó tan poco? ¿Hay una suerte de autocrítica ahora a todo ello? ¿O crees que fueron escuchados? ¿Cómo lo evaluás?
No sé si hubo autocrítica, porque la verdad que no he hablado con el presidente. Sí creo que en el peso de la toma de decisiones claramente se dio prioridad a sectores más vinculados con lo técnico, que con lo político. Que es algo que suele ocurrir con muchos gobiernos, no solamente con este, y en muchos países, no solamente acá. Pero creo que en la Argentina actual, una Argentina que tiene un nivel de desigualdad importante, un tercio de la población bajo la línea de pobreza desde hace muchos años, no de ahora, sino hace varios años más. Creo que requieren de una visión política importante para gestionar. Más política y menos técnico, me decís vos. Me parece que, digamos, el peso de la política, mira, cuando vos y sobre todo en una campaña electoral como la actual, cuando la economía no te acompaña, tenés que tener, la política te puede ayudar digamos, de alguna manera a ayudar en ese proceso. Ahora, si no tenés economía y tenés poca política, podés perder por 15 puntos. Claro. Pero la pregunta que yo le haría a Lipovetsky es... Bueno, es la elección que salió. La pregunta que le haría a Lipovetsky es ¿cómo se hace para convivir, usted se autodenomina peronista, dentro de un gobierno que monolíticamente dijo durante los últimos 4 años que la culpa era todo de los 70 años de peronismo? Después sumó a Pichetto. ¿Está bien? A ver. No, yo creo que, a ver, me parece que lo que transmitió el gobierno eran los quienes tuvieron responsabilidad de gestionar durante mucho tiempo y no resolvieron los problemas de la Argentina. Pero decía la palabra peronismo. En eso me parece que decía la palabra peronismo, ¿eh? No el gobierno decía la palabra peronismo. No, eso no es una posición oficial. Después puede haber algunos de los miembros del gobierno que puedan transmitirlo. Yo creo que lo que sí está claro que en la Argentina los que gobernaron previamente a nosotros, y ahora voy a incluir también a este gobierno, no resolvieron los problemas de desigualdad que tiene este país y tampoco resolvieron el problema del crecimiento de este país. Argentina no crece hace muchísimos años, tiene un problema realmente importante en ese marco y creo que hay que hacerse cargo entre todos. Pero por supuesto que los que gobernaron los últimos 70 años fueron gobiernos vinculados muchos con el peronismo, pero eso no quita que haya diferentes... El peronismo es un gran movimiento, decía el general, donde hay diferentes visiones. Yo no podría decir que es el mismo gobierno el de Menem que el de Kirchner o el de Dualde. Por supuesto, Moreno, no hay duda. A ver, dale. ¿Marcos Peña también tendría que haber renunciado? No, desconozco, no lo sé. La verdad que no tiene ninguna importancia. Pero como responsable, digo. No, responsable es el presidente. De la campaña. Si vos querés que renuncien los responsables, apuntale a la cabeza. Dejá, pobre Marcos Peña. Macri. Marcos Peña dijo desde los 24 años que trabajó con Macri. ¿Significa que nunca trabajó? No seas malo, no seas mal, sos malo, Sos malo. Sé jefe de gabinete, trabajan todo el día, vos lo sabés. Marcos Peña es vago. Pero 7 por 24. Imagínate trabajar desde los 24 años con el vago de Macri. Pero si era secretario de Michetti, no estaba, era secretario general de Michetti. No estaba con Macri. Él dijo, yo digo lo que él dijo de los 24 años que trabajo con Macri. Pero, Guillermo, ahora no hay nadie macrista. ¿Cómo? Ahora no hay nadie macrista, digo, porque ahora son todos peronistas. Bueno, usted sabe. No, ¿cómo que no? Hay un montón de no hay nadie. A ver. No, pará. Digo. Poné la marcha, dale. Cuando usted escucha. Cuando usted escucha. No, a mí no. Conmigo no. Con Lipovetsky tiene que cantarla. Por favor, Dios mío. Bueno, a ver, ¿qué le querían preguntar a Guillermo? No, que no digo. Ahora está viendo un santo en garrocha de un montón de funcionarios, periodistas. Pero digo, digamos, no hay más macrista. Pero el problema no es Pará un minuto, perdóname. Alberto no puso la marcha en la campaña. Perdóname, que me fui de tema, pero me quedé pensando. El presidente del partido dijo, bueno, el candidato es... Por ahí se nos escapa cantar la marcha alguna vez. Bueno, no, porque no hubo marcha, no hubo escudo. Yo lo escuché a Alberto hablar mucho de Alfonsín. Vos me preguntaste al principio y yo te dije no. ¿De qué me preguntaste? Sí, está bien. Te dije no. Bueno, yo soy... orgullosamente peronista. Nací y voy a morir peronista. Y hincha de Racing también, a pesar que perdimos 6-1. No, está bien. ¿Cómo lo ves a Macri? ¿Cómo lo ves a Macri? Ahora hablamos de eso también, si querés. Allá ganó Estudiante, que es lo importante. ¿Cómo lo ves a Mauricio, Daniel? Gran triunfo de Estudiante. El gran triunfo de Estudiante ayer, 3-0. Sí. ¿Cómo lo ves a Macri? ¿En qué sentido? En general. Yo lo había batido, por ejemplo. Pero no. No, bueno, me parece que ha habido diferentes reacciones. Me parece que y el propio presidente lo dijo. Creo que al principio, por supuesto, fue un golpe fuerte y creo que se lo vio así, impactado por el resultado, pero creo que después me parece que se hizo cargo, pidió disculpas, me parece que demostró... Hay que valorar un presidente pidiendo disculpas a la gente, me parece que es algo que no suele ocurrir en la Argentina, donde estamos muy acostumbrados
a presidentes muy soberbios en ese punto y me parece que hay que reconocerlo. Y creo que ahora, por supuesto, enfrascado en tratar de resolver los problemas que tiene la economía en la Argentina. Me parece que hoy está en ese eje y no tanto en la campaña. ¿Escuchó el mensaje de las urnas? Y vos? Yo creo, por las medidas que está tomando, son medidas que había que tomar, así que me parece que sí. Sí, vos a la Cunza lo conocés mucho porque sos un tipo de la provincia también. Sí, claro. ¿Qué evaluación tenés de él? No, muy buena. La verdad con Hernán trabajamos mucho. Mira, trabajamos un tema que fue muy importante para la provincia y que fue la actualización del Fondo del Conurbano. El Fondo del Conurbano bonaerense estuvo congelado durante casi 20 años. Ninguno de los gobiernos que nos precedieron lo actualizó y realmente era un reclamo que la provincia necesitaba que se le reconozca. 44.000 millones, ¿no? Así es, y gracias a la lucha de la gobernadora, pero también justamente con todo su equipo, logramos que se recupere y con eso se pudieron hacer muchísimas obras en la provincia, que hoy las ves. Hoy recorrer la provincia de Buenos Aires, se va a hacer en cada uno de los municipios de la provincia obras y eso tiene que ver justamente con esa lucha que dio la gobernadora. Moreno, ¿la gente votó en contra de Macri o a favor de Alberto? No, está claro que para mí no hay ninguna duda, es en contra de Macri, no hay ninguna duda que votó. Fue una avalancha de votos en contra de Macri. ¿Votó con el bolsillo? Sí, no hay ninguna duda. ¿Pero le está quitando mérito a Alberto, Guillermo? Me preguntó, contesto lo que pienso. Yo observo eso. Pero ¿observo mal? No, pero es lo mismo que vos me digas que votaron cuando Macri le ganó a Scioli y decían que votaron en contra de Cristina, entonces le está quitando votos de mérito a Macri. Bueno, hace 4 años que le quitan mérito a Macri. Yo igual lo que rescato de Liporeski, que pidió disculpas al presidente, que dijo que estaba cansado, que eran las 10 de la noche, que había trabajado todo el día, y es cierto, cuando no estás acostumbrado a trabajar y un día trabajás todo el día, estás muy cansado. Si estás acostumbrado a trabajar, a las 10 de la noche estás hecho una... ¿Es un gobierno de vagos para ustedes? No hay duda. No, por favor. ¿Es un gobierno de vagos? No hay duda. ¿Todos son vagos? No, todos no. Bueno, dígame uno que no sea vago. Uno que no sea vago. No, sí. por favor, a ver. En eso no Daniel, coincide. déjame pensar. Bueno, ahí no coincide. Uno que no sea vago. Pará, por favor, Daniel. Mira, está acusando al gobierno de El vago. presidente trabaja muchísimo y realmente el equipo también, y me parece que eso está claro. Y Roberto lo que decía de Marcos hoy, de que del 24 años trabaja con Mauricio. Vos sabés bien, Guillermo, que la figura del jefe de gabinete es una figura que requiere un compromiso de horas y de trabajo enorme. Así que en ese sentido, después cada uno puede estar de acuerdo, ¿no? Digamos, con lo que deciden los que deciden. Pero nadie puede negar ni que Mauricio ni que el equipo trabaja mucho. Mirá, lo dijo Barrio Nuevo. Voy a las 10 de la mañana, no los encuentro. Voy a las 12, acaban de llegar. Bueno, bien, vas a las 3, ya no lo encontrás. encontrás. Está bien, pero no lo dijo. Bueno, papá, lo dijo Barrio Nuevo, que era una persona suficientemente prestigiosa para decir eso. Bien, a ver, ¿qué sea? Dale, a ver. No, que le iba a preguntar a Guillermo algo que me parece central. ¿Usted cree que este gobierno, lo que siempre le pregunto, pero este gobierno llevó adelante un plan de negocios o lo que hizo fue administrar un plan de gobierno? No. Mirá, otro error que se cometió es caracterizar a este gobierno como un gobierno de CEOs. Este gobierno tenía 2 CEOs y un tercero que había fundido la empresa. Era el de Pharmacity. Sí, Quintana. Era el muchacho Lopetegui, que había fundido la empresa, y Aranguren. Esos 3 eran CEOs. Todos los demás eran gerentes de relaciones institucionales, que son los que van a cometear a los funcionarios y laburan 3 o 4 horitas. Pantalones blancos, zapatitos blancos, una cosa tranquila. Los conozco a todos. Y vos no lo debés... Yo los conocí a todos. ¿Que lo fueron a buscar a usted? 12... Si me vinieron a cometear, sí, no tengas duda. Pero no tengas duda. ¿Pero quién fue? No, pero eso. Bueno, ¿qué? ¿Y hay que denunciar? ¿Y bueno qué? Hay que denunciar. ¿Bueno qué? No tiene que denunciar. ¿Y bueno qué? Vos lo que tenés que hacer es mirarme a los ojos y decir, cuando yo te digo que es carnaval, apretá el pomo. Este era un gobierno de gerentes de relaciones institucionales. O sea, que quiere decir... A ver, Lipovetsky, que responda. ¿Este es un gobierno de deseos, como dice Moreno? No, dije que no era deseo. Moreno dijo que no era. Pero no es ni deseo ni de gerente de relaciones institucionales. Es un gobierno que tiene... Ahí vienen de todos, digamos, de gente que viene del sector privado, gente que viene de las organizaciones de la sociedad civil, gente que viene de la política, hay de todo. Y me parece que eso fue de alguna manera lo que decidió el presidente cuando
decidió hacer convocar de diferentes lugares y también de diferentes lugares de los partidos de la política, porque dentro del espacio nuestro hay gente que viene del radicalismo, gente que viene del peronismo como yo, y también puede haber de otros partidos. Incluso en la ciudad de Buenos Aires hemos incorporado al socialismo, a Roy Cortina, claro, por ejemplo. Exacto. Y a mí me parece que está bien. Ese es el camino que, insisto, sigo insistiendo, el camino para el futuro es el camino de la amplitud, no de cerrarse, sino abrirse. Bien, Alberto ya confirmó que va a mandar a sus equipos técnicos la mesa económica de Alberto. ¿Cuál es la mesa económica de Alberto? Bueno, Matías Culfas, Arnaldo Bocco, Nielsen, Cecilia Todesca. Cecilia Todesca. Sí. Bien. Bueno, está la mesa técnica. Hay más también, que no le voy a hablar. Algunos que se están diciendo ahora, un hombre muy importante que le han ofrecido ser director de la FIP. Va a mandar a la mesa técnica, sí, obviamente, a las reuniones con la CUNSA, con Macri. Está confirmado, está confirmado. Ese es el equipo, lo dije bien, sí, muchos de ellos sí, algunos obviamente entran y salen, porque esto no está nada decidido definitivamente. Lo dio a entender Alberto. Está ahí también en ese equipo, me parece, ¿o no? Nielsen, sí. Claro. Sí, lo dije, Guillermo Nielsen. Perdón. Pero Guillermo Nielsen va a tener otro rol, supongo yo, que va a ser el negociador de la deuda, o bien el que tenga que ver con lo financiero. Me parece que la problemática hoy puntual que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri es el tema macroeconómico. Lo que están tratando de solucionar son las variables macro, no tanto una renegociación de la deuda, porque institucionalmente hoy el gobierno no necesita y tampoco lo puede hacer Alberto Fernández. Por eso es tan importante que venga a la Argentina cuanto antes el Fondo Monetario Internacional y se empiece a llegar a alguna especie de transición también con el fondo. Cosa que es un gesto, para mí, lo que voy a escuchar a Daniel y a Moreno también, es un gesto de madurez Bueno, me ganó, llamá a los equipos técnicos, a los economistas, a ver que ayuden o que miren, a ver cómo. Al que salió tercero, dale, vení también. Es un gesto de madurez política en una democracia bastante inmadura que tenemos. No sé si está de acuerdo, Daniel, a ver. Yo creo que hay que hacer así, más allá de que creo que no podemos hablar de transición, porque no hay transición, insisto. La elección, no dije transición yo. No, digo para aclarar, porque vi por ahí el 27 de octubre es la elección. Hasta ese momento lo que hay que hacer es que hay que gobernar, pero claramente no puedes negar el resultado de la elección, de la PASO, que es una elección, digamos, como ya sabemos, que definen los candidatos definitivamente, valga la redundancia. Y en ese marco me parece que está bien que se haya convocado a los diferentes representantes de los partidos que pasaron la PASO y que tienen un apoyo electoral importante. Bien, entonces está confirmado que Alberto manda a los equipos técnicos. ¿Le parece bien? No, Moreno, ya lo había dicho, me parece esto, ¿no? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente. Hay una gran duda que tengo, Moreno, que en términos económicos me parece que habría que empezar a hablarle en algún momento, que es qué va a pasar con los privados que tienen deudas muy grandes. Entre ellos meto a los UBA, los planes de ahorro, las empresas que tienen grandes descubiertos en cuenta corriente, los embargos de las pymes. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Mirá, no podés, ese es un tema de segundo orden. El primer orden es ordenar la macro. Si no bajás la tasa de interés del 75 al lugar en una cifra normal, un dígito bajo, es imposible que ordenes eso. Ahora, no podés bajar la tasa de interés si no resolvés el equilibrio fiscal. Pero ahora hay que hacer una amnistía. Pero no hay duda, todo eso hay que hacerlo. De los créditos UBA, no sé qué pensar Alberto, pero va a haber que ordenarlo en un fondo que se haga cargo porque hay que sacárselo al sector financiero. De alguna manera va a haber que construir un instrumento donde volcás todos los créditos UBA y el Estado va a tener que de alguna manera participar. Ahora, nada de eso es posible con 75% de tasa de interés. Nada de eso es posible si no aparece una señal de precios en el mercado que te permita volver a producir y vender y comprar. Porque el problema es que vamos a ir a un desabastecimiento generalizado para un pueblo urbano. Y a mí me parece bien lo que dice el compañero, que en realidad vos tenés que llegar al 27 de octubre y demás. El problema es que la anomia no espera. El problema es que si me quedo sin combustible, me quedo sin alimentos, si se desabastece el mercado, naturalmente sin combustible, no puede haber hecho electoral. Guillermo, no está siendo muy tremendista. ¿Vos creés que eso puede pasar? Pero lo mismo me dijiste a mí. Sí, te lo Todas las veces, cuando yo te empecé a decir, mira, era necesario un gobierno de transición. Y ahora me dices, sí, la verdad. Cuando yo te dije, mira, en realidad el dólar no tiene techo. Y vos dijiste, es muy tremendista. Mirá, no es tremendista. Mientras los ingleses construían una disciplina para administrar su imperio, que era la economía, 60 kilómetros, que es lo que los divide el Canal de la Mancha, los franceses desarrollaban la sociología porque no se podían administrar como sociedad. Y construyeron un concepto, que es el concepto de la anomia,
Vos decime, ¿me podés garantizar que la Argentina no va a la anomia? No, yo no puedo garantizar nada. Entonces, pero Menos en si este país, programa no, en este país. es para que hablemos lo que puede pasar, no lo que pasó. La ventaja de este programa, y por eso tenés el rating hoy que tenés, es que podemos pensar lo que puede pasar. Y yo te digo, mirá, lamentablemente lo que puede pasar es que se me instale la anomia en un pueblo 95% urbano, se me desordenen las cadenas de producción y comercialización. ¿Y cómo sigue la vida? Para eso está la política. Ahora, si vos me decís, no, Sí. eso no va a pasar. No, bueno. yo no sé. ¿Y si pasa? A ver, déjame lo que... No, está bien. Y Pará bueno, que entonces tenemos- y bueno. pará que lo quiero escuchar. Quiero dejar una idea muy breve, porque la economía, hasta ahora, se llevó puesto algunos muy buenos jefes comunales, sí, de la provincia de Buenos Aires, muy bien valorados en su distrito. No voy a dar nombres porque no quiero que me tilden de nada. Pero indudablemente, ¿sí? La gestión económica a nivel nacional termina castigando muy buenas gestiones locales. ¿Coincidís en esto, Daniel? Un poco también le pasa a Vidal, ¿o no? Sí, a ver, yo creo que lo que terminó Vos hablaste pasando... de las cloacas, de las rutas. Sí, por eso, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, vamos a por lo que decías vos, es que en definitiva cualquier gestión, tanto local como municipal, como la gestión de la gobernadora, quedaron subsumidas en una campaña donde se priorizó lo nacional, justamente porque siempre pasa de esa manera. Yo era de las ideas de los que creía que había que desdoblar la elección, porque de esa manera iba a quedar mucho más claro, digamos, la muy buena gestión que hizo la gobernadora, las obras que se hicieron. Capaz que por eso te sacaron de la lista. Y creo que, digamos, podría haberse valorizado mucho más. Y a nivel intendente es lo mismo. Yo creo, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, la gestión del intendente Julio Garro es muy buena. Realmente la ciudad está muy cambiada. Si uno la ve de hace 3 años y medio atrás a hoy, ni duda. se ha dado vuelta. Ni duda. Pero claramente después, cuando se mezcla con lo nacional, es más difícil. Por eso creo igual ahora que en octubre... Creo que los intendentes van a tener la posibilidad de marcar, porque ya definido, porque en La Plata, por ejemplo, había 4 o 5 candidatos del Frente de Todos. Ahora con un solo candidato de cada lado, se va a poder discutir más claramente qué tipo de ciudad queremos y ahí creo que Garro va a ganar. Bien, mirá, bueno, hablando un poco del Plata. Cierro con vos, Daniel. Guillermo, gracias por venir ante nada, pero te quiero dejar la idea de cierre, con lo que vos quieras. Mira, a mí me parece que es importante que fundamentalmente los compañeros nos encontremos con los radicales, construyamos un gobierno de transición que equilibre la macroeconomía, porque este gobierno no tiene caudal político para hacerlo. Y el presidente electo todavía no es electo. Y aparte sería injusto decirle a Alberto equilibrar la macroeconomía y dejar girones de tu caudal político en algo que lo tiene que hacer los dos partidos principales de la Argentina, acompañados por el resto de los partidos. Por eso es muy importante lo de la CUNSA convocando a los técnicos y profesionales en economía del resto de las fuerzas. Y desde ahí, equilibrar la macro, convocar al fondo, decirle, mire señores, este va a ser el plan de negocios, entre comillas, de la Argentina, este es el plan de pago de la deuda, de aquí van a salir los ingresos. Inexorablemente tienen que ser las retenciones, porque de esa manera desalineás también, no solo tenés ingresos genuinos, sino que desalineás el precio de la comida, y a partir de ahí se toman las decisiones que hay que tomar para que el nuevo presidente pueda transitar un camino transitable, valga la redundancia. Más allá de la diferencia, es un gusto siempre tenerte. No, Guillermo. es un gusto para mí, y De la verdad, próxima vez que venga me vuelven a poner la marcha y no ya sé te voy si a va enseñar pasar. la primera No estrofa. sé si va a pasar. Gracias, Guillermo.